Vamos a hablar con la secretaria general de CETERA, con Sonia Leso. Ujú. Sonia, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo está? Bien. Bueno, ¿cómo han recibido esta definición del presidente Milei? Bien, lo que el presidente dice es a nosotros no nos gustaría. Lo que pasa que lo que le guste o no le guste no tiene que ver con la legislación. Hay dos leyes, una la 26075, que establece en el artículo 9 el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, y otra la que establece el FONID, que es la ley 25.053, que son dos leyes que están vigentes en la Argentina. Estas dos leyes crean dos fondos, uno para aquellas provincias que tienen menores salarios y de alguna manera provincias más desfavorecidas, y la otra, el FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que se paga a todos los maestros de la Argentina. Estos fondos han sido pagados por todos los gobiernos. Después uno puede discutir, en algunos casos se pagó mejor, en otros se pagó menos, pero nunca se han incumplido. Y lo que está pasando aquí es que tomamos conocimiento la otra semana de que estos fondos no habían sido enviados a las jurisdicciones. Por tanto, en muchos casos los gobiernos provinciales las abonaron por única vez, pero ya están planteando que este mes no van a poder hacerse cargo de estos fondos que históricamente pagó Nación por vigencia de estas dos Claro, leyes. que viene, bueno, de la época de Fernando de la Rúa, ¿no? Después de la Carpa Blanca, eso se hace mucho Claro, tiempo. Claro. usted debe recordar porque estuvo presente de alguna manera y cubrió Sí, sí, sí. esos hechos. En realidad tiene un origen del que se habla poco, que es que en el menemismo se trasladaron las escuelas a las provincias con el compromiso de financiamiento. Las escuelas nacionales se provincializaron con el compromiso de financiamiento que nunca llegó. Esa situación dio origen a que en los años 90, en el menemismo, nosotros sufriéramos un ajuste brutal y que en algunos casos directamente había provincias que no pagaban el salario. Ahora, No Sonia, que era poco, sino que no se pagaba. ahora, Eso sí. originó la Carpa Blanca, y eso, para resolver ese conflicto, surgieron de alguna manera estos fondos que compensaban algo, mínimamente compensaban lo que la Nación no había Claro. pagado a las Además, jurisdicciones. el fondo surge de aplicación de varios impuestos, artículos de lujo y demás. Ahora, Sonia, En un principio, en el 98 surge de ese impuesto que usted dice, después directamente pasa a ser del Tesoro. Bueno, ahora, Sonia, vamos a la actualidad. El presidente dice, no, nosotros no vamos a fijar un salario mínimo o una pauta para orientarla, porque lo fije la provincia. ¿Qué va a pasar? Porque estamos a días de empezar las clases. ¿Qué Sí, puede haber un paro? mire, las clases empiezan el día 26 en la mayoría de las provincias, en otras empiezan los primeros días de marzo. Lo que nosotros vamos a tener congreso de CETERA el 22. A nosotros nos siguen diciendo que la paritaria se va a convocar. Ah, Yo no sé si hubo un error. la Secretaría Si hubo de Educación dice que se va a convocar. Sí, vamos a ver qué pasa. Yo quiero esperar a ver qué pasa esta semana. En caso de que no haya convocatoria, bueno, vamos a estar discutiendo en el Congreso de CETERA qué vamos a hacer. Hemos insistido en la necesidad de que nos convoquen a la paritaria, en la paritaria se fija el piso nacional por debajo del cual no puede estar ningún docente de la Argentina, y se actualizan estos fondos de FONID y de Fondo Compensador. Y después se discuten otras cuestiones, porque lo que tampoco se envió
son programas nacionales que también ponen en peligro las cuestiones provinciales, como por ejemplo el fondo compensador para comedores y copa de leche en un momento tan grave Ahora, social. Esto se envía todos los meses, está ejecutado en cero, o los fondos que tienen que ver para la construcción de escuelas que están paradas, se paró toda la obra pública. Es grave porque eso iba a construir jardines de infantes que necesitamos, o escuelas técnicas o escuelas medias. Y después, bueno, lo que se ha planteado reiteradamente, de que estamos viendo además un traslado de niños, niñas y jóvenes de la escuela privada a la escuela pública, donde vamos a tener una sobrematrícula que va a requerir de más aulas, de más bancos y otras cuestiones. ahora Sonia, buen día, mi nombre es Daniel Moyo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? En lo inmediato, es decir, las clases ya empezaron, hay muchos maestros que ya están en la escuela, es decir, ¿está previsto dar clase o no en lo inmediato, el lunes, por ejemplo? No, los maestros están reintegrados al Por eso. periodo previo, hay clases toda la semana que viene hasta que veamos qué pasa la semana Ahí que está. viene en el Congreso de CETERA. Ahí está, para darle tranquilidad, la semana que viene hay clase normal. Bueno, a ver qué actitud No toma el gobierno. Por empezaron eso. las clases todavía, hay trabajo, nos reintegramos previo. en casi todas las provincias, trabajo previo, en algunos casos hay consulta de alumnos, Hay exámenes, en otros hay exámenes y otras cuestiones. por eso. Ahora, Sonia, buen día. Mi nombre es Sergio Rubín. ¿Cómo le va? Está ¿Qué tal? claro. Buen día. ¿Qué dice? Está claro que, bueno, ustedes quieren una paritaria nacional para digamos, una base salarial a nivel nacional, que el incentivo docente se actualice, todo eso está claro. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero en realidad ustedes se muestran aquí muy severos con estas exigencias, más allá de las leyes, de las cosas, y cuando hay un gobierno de otro, con Alberto Fernández, por ejemplo, que tuvo una inflación altísima, bueno, ahí no fueron tan severos, y prácticamente no hubo paros. ¿Usted qué responde? Que no es verdad, porque no es lo mismo aumentar el sueldo que no aumentarlo. Lo que estamos viendo acá es una devaluación del 118% el año pasado y una inflación del 25% mensual. Y nosotros no solo estamos sin aumento, sino que además tenemos el riesgo de que la próxima semana los docentes vayan a cobrar menos. Entonces, a mí me parece realmente irrisorio que se sostenga como argumento que es lo mismo que haya aumento que no haya, que es lo mismo que haya paritaria que no haya, que es lo mismo que se manden a las provincias las partidas que están fijadas por ley que no se envíen. Mire, nosotros en diciembre ya le alertamos, nosotros cuando el gobierno asumió tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación donde planteamos los ejes educativos y el tema de la continuidad de la paritaria y todos estos temas de los que yo le estoy hablando. Habíamos planteado estos temas, planteamos la preocupación sobre la situación social y sobre la necesidad no solo de enviar las partidas de comedor y de copa de leche. Hay que decir, mucha gente no lo sabe, pero en la mayoría de las provincias argentinas hay comedores escolares en las escuelas y los niños, niñas de los sectores populares comen en la escuela. Claro, sí. Con un servicio de comedor que cocinan, hay ecónomas, en algunas provincias hay directamente empresas, como en Cava, pero en el resto del país hay comedores escolares. Esas partidas, que la mayoría de los fondos lo ponen por supuesto las provincias, pero hay un refuerzo que pone Nación, se enviaron en cero en esta situación social. Ahora, Sonia, le quería preguntar, ¿cuál le parece a CETERA y a usted un aumento mínimo para el salario docente? ¿Qué porcentaje tendría que haber? Lo que nosotros hablamos en ese momento, más que de un porcentaje, es un criterio que es actualizar y recuperar lo perdido por la inflación y tener paritarias cortas que permitan evaluar la situación de la inflación. Claro. Eso es lo que nosotros planteamos, el mismo criterio que planteamos en la paritaria 2023. Está bien.
O sea, no planteamos recuperar ninguna la inflación. que no sea razonable, sí, sí. La inflación de ¿Cómo? estos meses y después un periodo corte de aquello de 3 meses, más o menos. Claro, bimestrales o trimestrales como fue en el año 2023 que posibilitaban tener algún seguimiento de la situación de la inflación. No es lo mismo si la inflación baja que si la inflación sigue subiendo. Vamos a ver qué sucede, lo vamos a seguir. Sonia Leso, gracias.